Bienvenido a Pánico Satánico, soy Evelyn y hoy les traigo un testimonio desgarrador de una mujer que, cegada por el amor, cometió el error más grande de su vida. Una historia que nos recuerda que cada deseo tiene un precio y a veces es tu propia alma la que sirve de moneda de cambio. Disfruten este relato y recuerda que este es tu espacio donde el miedo y el susto se apoderan de cada rincón de tu cuarto. Este relato empieza con una chica llamada Elena, de 30 años, que empezaba a amar a Roberto con una intensidad que rayaba la locura. Desde que lo vio, él se volvió su sol, su aire, su todo. Todo empezó en su área de trabajo. Ella era una simple secretaria de una empacadora poco reconocida de Sonora. Sus días eran cotidianos, rutinarios, tanto que ella era una simple robot en su vida diaria. Hablaba lo necesario, se escondía entre papeles y solo esperaba la salida de su trabajo para ir a su casa a ver la tele y cuidar a su gatito. Hasta que un día llegó un hombre corpulento, muy bien parecido. Era alto, con facciones muy finas y una voz que parecía trueno. Era el hijo del jefe, que venía a aprender todo lo necesario para ser digno del patrimonio. Roberto, desde su llegada, siempre fue amable y cortés. Se dio cuenta que nadie le hablaba a Elena y él empezó a ser cordial, llevarle café, platicar sobre los proyectos que tenía su padre e informarse de todo lo necesario. Pero al pasar el tiempo, Roberto solo la veía como una amiga confiable. Un día, Elena se armó de valor para confesar su amor a Roberto, pero antes de pronunciar una sola palabra, él se adelantó, diciendo que estaba muy emocionado de presentarle a su nueva novia, quien la había conocido desde la escuela, pero que apenas se habían dado la oportunidad de empezar algo serio. Elena no pudo más y fue al baño a llorar. El rechazo de Roberto era una daga clavada en su corazón, una herida que supuraba celos y una necesidad incontrolable de posesión. Trató de aparentar, de secar sus lágrimas, maquillarse y fingir una sonrisa para su amigo, preguntándole cosas de su nueva novia, disimulando todos sus sentimientos con falsas preguntas de entusiasmo. Pero esa misma noche, mientras navegaba en la desesperación de las redes sociales, un anuncio parpadeó en su pantalla. Brujería poderosa, amarres de amor eterno, resultados garantizados. Elena, temblando, hizo clic. Se encontró con un perfil sombrío, sin rostro, solo un nombre, el maestro del destino. Las promesas eran tentadoras. Quería a Roberto, rendido a sus pies, suplicando su amor, incapaz de mirar a otra mujer. El precio era un pago fuerte y un objeto personal de Roberto. Elena no lo pensó, con la mirada firme, pero los dedos temblando de la adrenalina, mandó el mensaje al maestro del destino. Buscó una foto de él y una prenda de ropa que había olvidado en su casa. El maestro del destino le dio instrucciones precisas. Debía realizar el amarre una noche de luna nueva, a medianoche. Elena preparó su altar en su cuarto, lejos de miradas indiscretas. Encendió velas rojas y negras, inciensos, canela, rosas rojas y colocó la foto de Roberto con la prenda de ropa en el centro. El maestro le había enviado una mezcla de hierbas y polvos desconocidos, con un olor de acre, como a tierra mojada y algo podrido. Con manos temblorosas, Elena comenzó a recitar el conjuro que le habían dado. Sus palabras resonaban en su cuarto vacío, una invocación con palabras extrañas que ella no comprendía. Mezcló los polvos con las hierbas y los esparció sobre la foto de Roberto. De repente, una ráfaga de aire extrañamente helada para la noche de verano apagó las velas.
Elena se quedó a oscuras, solo con el sonido de su propia respiración acelerada. Sentía una presencia, algo pesado, algo antiguo, algo que lo observaba desde las sombras. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Ignoró el terror que sentía, porque dominaba más su capricho y en su mente le invadía una sola pregunta. ¿Había funcionado? Encendió rápidamente la luz, guardó todo, con poca fe del ritual. Lo dejó en la esquina de su cuarto, como se lo había indicado. Pero no, terminó en su totalidad las instrucciones que le habían dado. No cerró el portal. No hizo los pasos finales. Se había desanimado pensando que esto era una tontería, que esto era una estafa. A la mañana siguiente, Roberto la llamó. Su voz sonaba diferente, extrañamente apagada y vacía. Le dijo que había terminado con su novia, que estaba equivocado o tonto por no haberse dado cuenta que estaba enamorado de ella, que no podía dejar de pensarla y que la necesitaba. Le pidió perdón por dañarla, que esperaba que ella sintiera lo mismo y que no solo lo quisiera como amigo. Elena, eufórica, le dijo que lo amaba desde el día que lo vio. En ese momento, volteó a ver su esquina. Estaban las velas consumidas y creyó que su deseo se había cumplido. Roberto llegó a su casa esa noche, con flores, chocolates, pero al abrir la puerta, Elena se dio cuenta que no era el hombre que ella amaba. Sus ojos estaban hundidos, sin brillo, fijos en ella, con una intensidad que la asustaba. Pero eso no le importó. Roberto parecía un zombi, pero decía las palabras correctas, todo lo que un día quiso escuchar Elena. La noche fue espectacular, romántica, hablaron, bailaron, cenaron, se besaron y durmieron juntos. Todo mundo veía que Roberto estaba cambiado, pero Elena era la mujer más feliz. Su capricho estaba cumplido, aunque todo empezó a cambiar. Roberto dejó de ser cariñoso, amable y empezó a ser posesivo y agresivo. Si ella hablaba con otro hombre, aunque fuera por trabajo o hasta su propio padre, que era su jefe, él se enfurecía, le hacía una escena de celos, la insultaba y varias veces la maltrató. Pero lo peor no era el cambio de Roberto, lo peor era lo que empezó a suceder en la casa de Elena. Olores extraños, a podrido, azufre, llenaban las habitaciones, las puertas se cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar. Por las noches, Elena escuchaba susurros y pasos, veía sombras moverse en la oscuridad, figuras que desvanecían cuando ella encendía la luz. Roberto a su lado dormía un sueño profundo y agitado, como si estuviera atrapado en una pesadilla eterna. Las cosas en la casa de Elena empeoraban, pero ella lo atribuía al estrés y los desvelos que tenía al estar en las noches de pasión con Roberto. Hasta que una noche vio que una sombra de un hombre apareció en la esquina de su cuarto. Empezó a acercarse a Roberto. Ella, asustada y eufórica, lo empezó a mover, pero él no despertaba. La sombra siguió su camino hasta meterse a la boca de Roberto. No era aire lo que entraba en sus pulmones, era una negrura espesa, un parásito espiritual que reclamaba el envase que Elena le había abierto. Elena se dio cuenta con horror de que no había amarrado a Roberto a su amor. Había amarrado una entidad oscura a su vida, un muerto hambriento de energía que se alimentaba de su desesperación y del alma de Roberto. Elena intentó contactar al maestro del destino, pero su perfil había desaparecido. La entidad espiritual se volvió cada vez más fuerte, más demandante. Roberto se deterioraba físicamente, perdió peso y unas ojeras profundas invadían su rostro. Y Elena, agotada y aterrorizada,
se veía a sí misma consumida por la presencia de esa misma entidad que ella había invocado. El amarre de amor se había convertido en una cadena de muerte. No sabía qué hacer y cómo remediar ese problema, hasta que su mamá la fue a visitar. Siempre lo hacía una vez al año para las fiestas de Navidad. Cuando vio a Elena, se dio cuenta de que no estaba enferma, sino con un hechizo muy poderoso. Ella era una señora de campo que había crecido en un pueblo donde se veían bolas de fuego, donde se creía en la magia y en las cosas sobrenaturales. Enseguida la llevó al pueblo, la llevaba casi en calidad de bulto. Elena ya no tenía fuerzas ni para moverse. La bruja del pueblo, al verla, le llenó de brebajes, le pegaba con hierbas y la hizo demasiados rituales con animales. Tardaron meses hasta que ella recuperó la conciencia y se sintió más fuerte para hablar e incorporarse. Se sentía confundida, recordaba pocos fragmentos de las ceremonias, tenía alucinaciones con personas que no conocía, pero a pesar de todo lo que sentía, le preguntó firmemente a su mamá: ¿dónde está Roberto? Su mamá no sabía cómo responder a esa pregunta o si hacerlo, pero al ver la insistencia de su hija le contestó que al llegar a su casa le llamó a los padres de Roberto. Ellos pensaron que Roberto estaba muy enfermo al igual que ella, que tenía una bacteria o un virus muy fuerte y hasta pensaron que estaban metidos en drogas. Roberto fue trasladado rápidamente a un hospital. Le hicieron muchos estudios mientras Elena era llevada al pueblo para ser revisada por una bruja. Roberto un día fue encontrado muerto en su camilla de hospital, sin saber qué diagnóstico tenía. Al escuchar esto, Elena se desplomó. No soportó cómo manejar esa noticia tan fuerte. La culpa la quemaba por dentro. Saber que solo por su capricho de amor estaba muerto. Desde ese día, Elena dejó de hablar, se mudó a otro estado, trabajaba en línea y trataba de no volver a ver a ninguna persona. Se hundió en la depresión, nunca se perdonó y se castigaba cada día por ello. Historias como esta nos recuerdan que el mundo espiritual no es un juego. Abrir puertas sin el conocimiento, sin el respeto y sin la protección adecuada puede tener consecuencias catastróficas. Los amarres forzados, hechos desde la desesperación y la oscuridad, solo traen dolor y destrucción. Pánico Satánico se despide, esperando que las anécdotas los dejen reflexionando en todo lo que puede provocar un capricho y un ritual mal realizado. No se les olvide contarnos sus historias por el correo pánicosatánico.terror@gmail.com. Soy Evelyn, santera y espiritista. Mi cuadro espiritual es firme. Mi conexión con los santos es real y mi trabajo se basa en la luz, el respeto y la sabiduría de mis ancestros. Si sientes que tu hogar está cargado de energías pesadas, si tus caminos están cerrados, si necesitas un endulzamiento real, hecho bajo la guía de mi cuadro espiritual o de Ochún, la bendición de los orishas, yo puedo ayudarte. No dejes tu destino en manos de charlatanes que solo buscan alimentarse de tu desesperación. Agenda tu cita privada en el link de la descripción. Protege tu alma, ilumina tu camino y recuerda, la verdadera magia nace del amor propio y el respeto a lo invisible. Para que la comunidad crezca, denle a compartir, un me gusta y seguirnos en todas nuestras redes. Todos los datos estarán en la caja de descripción del video. En Instagram se sube una foto del próximo video. También pregúntanos por este medio qué temas prefieres. Igual en Instagram puedes mandar DM para contactarnos y contarnos tus historias o realizar preguntas. Pánico Satánico les desea horrorosas pesadillas para que próximamente
sean los protagonistas.